pues es un espacio chévere que la gente pueda ver y oír algunas cosas interesantes para una cuaresma, yo creo que única, por lo menos lo que yo recuerdo en mi vida. eh, Nunca había tenido una cuaresma de este estilo, eh, tan compleja, tan extraña. Entonces, cualquier forma en la que podamos acompañar y ser acompañados también, pues está buenísimo. Estoy de acuerdo contigo. Incluso en el marco de este proyecto que fue saliendo así eh, sí, como muy esporádico, muy espontáneo, una de las cosas que más pensaba era en torno a la imagen de que en Marcos, bueno, los evangelistas cuando recogen la experiencia de Jesús en el desierto hablan de que es el Espíritu el que le impulsa, ¿no? Y a veces esta situación me hace pensar bueno, tampoco ha sido un deseo de nosotros pasar todo este tiempo, para quienes vivimos también del trabajo como independiente, pues es una crisis también, nos ha golpeado desde diferentes áreas y bueno, también desde la fe, ¿no? Desde la fe también, como comentaba Monseñor Antonio Gómez en su carta, pues desde la fe también ha implicado muchas cosas y muchos movimientos y bueno, la idea de que hermano, de que estés aquí es un poco que nos acompañes en esta reflexión en función de eso también, ¿no? Las preguntas para el desierto y para este desierto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese marco y en esa situación, creo que tus intuiciones a mí me han ayudado un montón y sé que puedan ayudar a muchos otros que se conectan con nosotros. A mí me gustó muchísimo el artículo, pues el comentario, también porque empecé como a sentir cierta saturación de cosas en las redes, por supuesto que por el rol que nos ha tocado, a algunos que, no sé, que tenemos cierto compromiso con la iglesia, etcétera, eh, pues estamos llenos de contactos de gente que está participando en cosas, ¿no? Y entonces esto era pues una serie de espacios, no sé si todos diciendo cosas realmente interesantes, debo ser sincero. Entonces haber oído y haber leído pues muy interesante porque fue un llamado como chévere, porque yo sí creo, en una parte él habla de la forma como el consumismo se va volviendo, como que entra, ¿no? Y permea todas las fibras del corazón y la fe no está exenta de eso. Entonces, sí tenemos una fe muy consumista, ¿no? Todo el mundo quiere tener el iPhone X de la fe, ¿sí? Haber leído el último libro, o haber estado con el último padre, o haber ido al último congreso, haber como si fuera una cosa como de adquisiciones. Eh, pero no sé si en algún punto puedas compartir eh, el audio de una comunicación de Monseñor Castillo, el nuevo arzobispo de Lima, y él dice una cosa bien interesante que me parece valioso para iniciar, porque hizo un llamado pues, a todo el pueblo de Lima y a todos sus sacerdotes, pero una de las cosas que dice que es súper crucial es, eh, basta de creer que tenemos todas las respuestas, basta de tanta declaración de certezas, ¿sí? Cuando lo que está pasando no lo había vivido nadie, difícilmente alguien había vivido una situación parecida. Yo me imagino que a los sobrevivientes del coronavirus los van a tener como los sobrevivientes del holocausto hoy, que uno los ve así como unas figuras todas, wow, porque, porque en nuestra generación nadie había vivido una vaina de esto. Entonces, pues lo que hay son preguntas, lo que hay son muchas preguntas, y yo creo que vale la pena hacerse esas preguntas, porque pues es muy rápido, la salida es muy rápida, no, no, todo va a estar bien, todo no sé qué. No, ¿quién dijo que puede? O sea, puede no salir bien, ¿sí? No, y no pasa nada, es que la vida está hecha de eso, la vida está hecha de contradicciones, pero también de incertidumbres, pero también de vainas que son fantásticas y otras que son una desgracia, y ya, y la vida está así, ¿no? Entonces,
Pues yo pienso eso, me dicen que hay un feedback, pero no sé, no sé si soy yo, porque yo también lo oigo, yo oigo también un feedback raro aquí. ¿Desconectado los auriculares? Sí, sí, claro, están ya. Voy a intentar sin auriculares, a ver cómo. Vale. Entonces, no, háblame con esto. Sí, estabas comentando entonces. No, sí, es Continúa. eso, hay que hacernos preguntas, porque la respuesta fácil no, pues eh, poner salmos y sellar la casa y es un poco supersticioso, ¿no? Eso tiene poca fe, tiene mucho más de superstición que de fe. Yo creo que vale la pena hacerse preguntas. Un amigo que se llama Juan Manuel puso estaba en estos días algo sobre coronavirus, obviamente algo como, como que el coronavirus, él no creía en un Dios que hubiera mandado el coronavirus, que hubiera permitido el coronavirus. Y en esa reflexión, pues en los comentarios, yo pensaba, sí, es verdad, o sea, no, no podemos ser tan ligeros en nuestras apreciaciones. Yo creo que los teólogos y los líderes religiosos tienen muchas explicaciones que darle a la gente, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué significa? ¿Quién es Dios en medio de toda esta vaina? Sí, porque decirlo, pues como, no, Dios lo permite, sí, pero espérate un segundo, ¿y con qué propósito? Sí, si esto es un poco de gente que está sufriendo mucho, muchísimo. Eh, y el hecho de que yo no me haya muerto todavía no significa que los miles de muertos que hay en el mundo no sean importantes o que no, Dios tiene un propósito superior, sí, pero ¿cuánta gente se va a llevar por delante con ese propósito? ¿Sí? Eh, si lleváramos como hasta el final la lógica de esos argumentos, es mejor hacerse preguntas en tiempos como, ¿sí? Y también un poco hacer algo de silencio para pensar y para meditar. Entonces, me encanta que este espacio pueda estar seguido durante el tiempo que nos quede de gente meditando lo que vivió aquí, lo que pensó aquí, lo que pasó aquí. Esa sería mi invitación inicial, ¿no? Cualquier cosa que valga la pena haber oído con Esther, con Fernando, eh, con Pacho, bueno, con quien vayan a estar, con los conferencistas, etcétera. Ojalá la puedan meditar, ¿entiendes? Durante un buen tiempo, que les dé luces. Es para eso el propósito, ¿no? Sí, además, creo que una de los primeros puntos para pensar también en medio de esta situación es eh, esa idea de tener todas las respuestas, que a veces viene del lado de la fe, a veces viene del lado de la institución, a veces viene del lado, bueno, de muchos lados, en medio de los que nos llamamos discípulos y discípulas de Jesús, ¿no? Como la intención de nunca decir no sé, de nunca decir busquemos saber, no entendemos bien esto por dónde va, ¿no? Aparece siempre como una necesidad de querer tener el púlpito de la verdad para dar la interpretación correcta de lo que está pasando. Y no, y creo que este momento de despojo le leía también a Pagola, por ejemplo, cuando reflexionaba en torno al desierto de Jesús y decía, habrá que pensarse si en algunas situaciones en las que hemos perdido poder y privilegio, no es el mismo Dios que nos está empujando e impulsando un desierto para despojarnos de un montón de cosas que hasta hace 10 días, negro, hasta hace 10 días eran todo para nosotros. Y pienso Claro. sí, como los sacramentos y la discusión que hubo de si la misa, si no la misa, si en la mano, si en la boca. Sabes, como que en estos momentos de crisis nos damos cuenta un poco en dónde ha estado también el horizonte de quienes decimos que formamos parte de la iglesia y además lo difícil que ha sido para la misma iglesia, bueno, adentrarse un poco en los pasos, algunas veces pequeños de Francisco, de renovación, de pensar esto de otra manera, ¿no? Un poco en esa línea también va la carta de Monseñor Antonio, ¿no? Como de pilas con esto, ¿no? Sí, yo creo que una de las características del desierto, para ir entrando en las preguntas, es, es que hay incertidumbre, ¿sí? Eh, de los textos que a mí me impresionan muchísimo es cuando Israel, eh, ya siendo libre, dice, deberíamos devolvernos, ¿sí? Porque aquí nos vamos a morir. O sea, nos trajeron fue aquí a morirnos.
¿sí? Entonces, no, estábamos mejor allá. Cuando la situación de allá era opresión, hambre, miseria, total incapacidad de decidir nada, pero el desierto es un tema de incertidumbre. Entonces, digamos como que la idea sería poder plantear algunas preguntas. Mi primera pregunta es si estamos atravesando el desierto. Y yo no lo pienso en el sentido de si hemos sido empujados a una situación, Dios nos ha llevado a alguna situación. No, no, no. Eh, el desierto en la Biblia está puesto en términos de un camino sugerido por Dios, pero al estudiar la Biblia lo que nos encontramos es que ese es el significado que le da el pueblo a una cantidad de situaciones en las que todavía no era claro qué iba a pasar y qué estaban haciendo. Entonces, el desierto no es causa del desierto, ese es el sentido del desierto, ¿sí? Entonces nosotros pues fuimos arrojados a esta situación por los azares genéticos de las bacterias y de los virus y estas cosas que suceden, y de pronto hasta por la experimentación en los laboratorios. Pero la gran pregunta es, nosotros, ¿qué significado le vamos a dar a vivir esta circunstancia tan complicada? Entonces, cuando digo si estamos atravesando un desierto, mi pregunta no es, ¿será que esta situación, como metiéndole como misterio, ¿será que todo lo que está pasando significa? No, no, no. La pregunta es, ¿y usted qué va a hacer con esto? O sea, ya está en su casa, no puede salir, no puede ir a comprar, tiene pánico, tiene miedo, o sea, se le parte el alma de pensar que uno de los suyos vaya a sufrir esta vaina. Bueno, ¿qué va a hacer con todo esto? Puede que dure un mes o 3 o 20 días. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? ¿Lo vamos a convertir en un ejercicio para crecer o lo vamos a convertir en un ejercicio para llorar o lo vamos a convertir en un ejercicio para declarar cosas sobre Dios que en realidad no hemos pensado mucho? ¿Sí? Eh, porque de eso se trata. Es decir, yo te lo decía hoy como molestando, pero en el fondo lo pienso en serio. En la Biblia la tierra prometida es como la utopía, ¿sí? La utopía como el lugar que convoca, como el lugar que llama, como el lugar, como lo que hoy en día las corporaciones llaman los megas, ¿no? Las grandes visiones, ¿verdad? Pero el desierto es la distopía que hace posible la utopía. Sí, esto lo voy a explicar rápidamente. Sí, el desierto es esta cosa que no tiene forma, que es un enredo, que es una alteración completa de la vida y que pasando por ahí es que uno se puede educar de alguna manera para que sea posible la utopía. ¿Sí? Y nosotros tenemos muchas cosas que arreglar en nuestro mundo, muchísimas. En nuestro mundo persona, en nuestro mundo familia, en nuestro mundo pareja, en nuestro mundo ciudades, países y en nuestro mundo planeta. Tenemos muchas cosas que arreglar. Estamos atravesando un desierto, estamos permitiendo que toda esta alteración complicada nos inquiete, nos haga preguntas, nos descubra nuestra vulnerabilidad. No sé, es como que yo siento que por ahí tendría que ser en vez de salir corriendo a dar respuestas. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso y además es como también la idea de poder asumirlo, de poder vivirlo, que a veces o sea, tenemos la tentación de al dar respuestas, hacerlo más cómodo y hacerlo más fácil. Y el desierto ni es fácil ni es cómodo. Es todo lo contrario, ¿no? Es un tiempo de incomodidad, de incertidumbre, incluso también de no saber. Y es más, hablaba con Quique, con Fray Quique querido, y él también decía, negro, pero es que tampoco podemos pretender incluso que saliendo del desierto vamos a tener todas las respuestas, porque puede que salgamos de esto y, Claro. o sea, no vamos a poseer tampoco el conocimiento en la verdad, o sea, no va por ahí tampoco la experiencia del desierto, ¿no? O sea, como que no intentemos tampoco controlarlo a cabalidad, porque es incierto. Y en medio de eso lo vivimos y le damos un significado, tal cual como pasé con Israel,
Sin embargo, también deberíamos entender que la fe también pasa por los momentos de duda, de incomprensión y de total ignorancia de lo que va. O sea, y eso no significa tener más o menos fe. O sea, por ahí me Claro, parece que... mira que es curioso porque eh, la Biblia usa esta metáfora del desierto varias veces y normalmente la usa asociada además a este número 40, ¿verdad? Y normalmente cuando la usa, eh, tiene que ver con una idea de quedarse con poco, ¿sí? Eh, de casi que ser despojado de muchas cosas o despojarse de muchas cosas, de quedarse con poco y de poner las cosas como en orden, ¿sí? Como de revisar prioridades y organizar prioridades, ¿verdad? Eh, Lamentablemente por toda esta, digamos, como afición a veces muy eclesial a las observaciones morales, nuestra cuaresma no siempre es un tiempo de despojarse y quedarse con poco, ¿sí? Sino que es un tiempo más como de exámenes de conciencia, como de revisiones muy morales. Puede que tengan relación, pero a veces no tienen ninguna relación. Y en medio de todo esto, yo creo que es interesantísimo pensar eh, cuáles son nuestras prioridades en este instante, cuáles son nuestras certezas, cuáles son nuestras dudas, cuáles son es decir, de dónde nos podemos agarrar. eh, y muy importante, muy importante, quién es Dios en este instante, ¿sí? Porque una cosa que es fundamental y que le va a pasar a Elías, que le va a pasar a Jesús de Nazaret, eh, que le pasa al pueblo de Israel en el desierto, es que se encuentra con Dios. Si tú miras las respuestas que da Jesús a las tentaciones, todas las respuestas son afirmaciones de algo de Dios, ¿sí? Son como, son como purificaciones de la idea de Dios, ¿no? Eh, y nosotros como que a veces estamos cayendo es en lo contrario, ¿sí? Siento que cuando ahora nosotros digo los creyentes, ¿no? Los creyentes y sobre todo los creyentes activos, ¿no? Eh, a veces los creyentes no tan activos tienen un poquito más de fe porque le echan a Dios toda la esperanza y ya. Nosotros en cambio como que vamos a manipular un poquito la cosa. Eh, Simplemente porque nos hemos leído algo, porque nos creemos activos en algo, porque tenemos cierta influencia sobre algunas personas o porque tenemos una participación en algún espacio en la iglesia. Y entonces no nos dedicamos a pensar, bueno, ¿y quién es Dios en este instante? ¿Sí? Porque como ya tenemos las respuestas, porque no nos acostumbramos a hacer preguntas, porque el desierto no se vuelve para nosotros despojo en términos de que es nada hasta sin saber de qué se trata, ¿sí? Eh, a mí me impresiona mucho de la película La Última Tentación de Cristo, eh, esa novela fantástica de Nico Kazantzakis, pero tiene una escena que Martín Scorsese la hizo súper interesante porque Jesús se va al desierto, mm, traza un círculo en el desierto, se sienta en la mitad y le dice a Dios, no me muevo de aquí hasta que me hable. Como con esa idea de es tu turno, ¿no? La pelota está en tu campo. ¿Qué vas a hacer? Porque nosotros como que muchas veces queremos es tener la pelota nosotros y manejar la pelota y volvemos a Dios la pelota que nosotros manejamos como que nos da la gana y que eso no es posible, nunca es posible. Y en esta misma línea que estás compartiendo, Negro, a mí me parece que incluso en esta reflexión bíblica, en muchas ocasiones, por querer dar como la interpretación exacta, olvidamos la experiencia humana de Israel en el desierto, que pasa por esta misma situación de preguntarse quién es Dios y de convertir su propio, o sea, de pasar todo un proceso de conversión de miércoles. Yo pensaba que mi Dios era esto y ahora es lo otro, y también creo que en la fe y en esta situación particular, nos da muchísimo miedo ese no sé frente a Dios también
y ese no saber, porque pareciera que la fe es como una certeza absoluta de todo lo que está pasando. Y no, uno puede hacer también reflexiones desde la fe, por supuesto, de lo que va viviendo, pero también debería atreverse a ese despojo de la imagen de Dios, que incluso, hablando con Rafael Luciano un poco del tema también, pasa Jesús también. O sea, Jesús vale cierto para entender quién es Dios, qué es lo que Dios quiere de él y para dónde va su proyecto de vida y qué es el proyecto del reino de Dios. O sea, también pasa Jesús de Nazaret por ese mismo proceso y a veces por querer resaltar un poco más la imagen divina que humana. Entonces, no, Jesús tenía toda la certeza, él ya sabía cómo era Dios y ya está. Y no, o sea, también pasa por ese proceso, que Jesús le diga, llame a Dios Padre, no tiene nada que ver con una certeza, sino con una relación que va teniendo con ese Dios y que va poco a poco profundizando y viendo en su propia experiencia de vida. Claro, es que sí, vuelvo a decir, por eso la metáfora del desierto es tan importante en la Biblia, porque si tú miras Lucas, que coge las tentaciones de Jesús y las desbarata, les cambia el orden completamente. Cuando les cambia el orden, un poco lo que intenta mostrarnos es que las tentaciones de Jesús le duraron toda la vida, ¿sí? Entonces, yo no tengo ni idea si Jesús fue a un desierto alguna vez, ¿sí? Dudo que haya ido a un desierto alguna vez. Lo que tengo claro es que Jesús pasó por desiertos muchas veces, ¿sí? Como Moisés pasó por desiertos muchas veces, como Elías pasó por desiertos muchas veces, como Francisco, como Teresa, como Agustín, como San Juan Eudes, como conocemos, pasaron por desiertos muchas veces. No sé si han estado en un lugar geográfico que se llamaba desierto y que tenía arena, no tengo ni idea, por roca. Lo que sí tengo con seguridad es que darse cuenta Jesús, que luego de que ha explicado cosas y ha contado cosas, y ha dicho cosas, los discípulos siguen pensando en que quieren ser famosos, es un desierto muy berraco, un desierto bravísimo. Después de que está intentando convencer a la gente de que hay que dar, que hay que dar, que hay que dar, que hay que entregarse a los otros para que este mundo cambie, la gente viene y le pide milagros, eso es un desierto muy bravo, porque eso es, pues estoy perdiendo el tiempo aquí, ¿sí? Y después de proponer un estilo de transformación del mundo, del reino, que tiene que ver con una soberanía sobre mí mismo, con una cantidad de posibilidades que se abren a mi forma de ser y entregarme. Que Judas siga pensando que esto es darle pata y palo a todo el mundo hasta último momento, es un desierto muy bravo, porque es decir, pero llevo ¿cuántos? 2 años y medio, 3 años, 5 años con estos tipos y no entienden que yo no quiero disparar una sola bala, ¿sí? Claro. Es un desierto bravo. Yo no sé si fue a Judea cuando tenía 28 años, no tengo ni idea, pero lo que sí tengo idea es que la incomprensión de su mensaje ayer y hoy es un desierto, ¿sí? Y por eso la enorme pregunta que nos tenemos que hacer, que sería mi segunda pregunta, es, bueno, ¿y cuál es el rol entonces que tiene que tener la iglesia en este desierto que estamos pasando? Porque por momentos pareciera, si uno le pone atención a la carta del obispo, ¿de dónde es? De Torrejón. De Aragón, la diócesis es de No, eso es de Aragón. La Aragón. diócesis de Teruel, tiene un nombre ahí Pero curioso. Diócesis de Teruel. si uno le pone cuidado a este obispo, que dice cosas con mucha lucidez, pareciera que buena parte de las cosas que estamos haciendo con tanto frenetismo y con tanta parafernalia en estos días, desde la iglesia, son la mejor demostración de que no estamos entendiendo el mensaje de Jesús. ¿Sí? Por fortuna hay mucha gente que de pronto no, no tiene un lugar tan relevante o en la jerarquía o en los liderazgos de las comunidades y todas esas vainas que a veces son eh, como unos podios irreales, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la tarea juiciosa que pensaríamos que debería tener la iglesia? Mira, hay una cosa interesantísima en el desierto. En los Hechos de los Apóstoles dice en uno de los discursos, creo que es de Pablo, eh, dice que en el desierto Dios llenó de cuidados al pueblo, ¿sí? Como que los cobijó de cuidados. Si quieres, te voy a buscar el texto exactamente cómo es. Y dice
es 13:18, dice, durante 40 años los rodeó de cuidados en el desierto. Esto es lo que tú estabas diciendo, tal cual. Es incómodo, es un fastidio, es incertidumbre, a veces duele. eh, Todo lo que estamos viviendo como cualquier tipo de desierto. Y en medio de eso es curioso porque los cuidados de Dios no implican que no sea fastidioso, no haya incertidumbre, no haya dolor, no, implican que se sobreviva. Eso es todo. ¿Sí? Algunos de los cuidados que hizo, la nube, ¿lo recuerdas? Uno de los símbolos de día, la nube indica la dirección en la que hay que caminar. De noche, el fuego, ¿verdad? Está el maná, están las codornices, está el agua, pero está la roca. Y para Israel, lo más importante está la ley, ¿no? Es como el mayor de los cuidados. Yo no sé si la tarea de la iglesia en este instante sería ser la gran cuidadora del mundo, la gran nube, el gran fuego, el maná, las codornices, el agua. ¿Sí? Y entonces surgen preguntas: ¿cómo ser agua de la gente en la mitad de este desierto? ¿Cómo ser maná de tanta gente hambrienta en la mitad de este desierto? ¿Sí? ¿Cómo la iglesia puede en un instante pensar que su tarea no es hacer misas todo el tiempo y explicarlas y pelear por cómo se hacen y dónde se hacen, sino reconocer que su vivencia eucarística es convertirse en maná para la gente, convertirse en agua para la gente que está sedienta, convertirse en codornices para los que quieren comer, convertirse en luz de fuego para aquellos que están en una noche muy difícil y que no saben para dónde caminar. Y yo esperaría que buena parte de la gente que está haciendo este ejercicio de desierto pudieran hacerse esas preguntas. ¿Cómo puedo hacer yo fuego en la noche de tantas personas? ¿Sí? Porque si Dios rodeó a Israel de cuidados en el desierto, la única posibilidad que tiene Dios de rodear de cuidados a la gente de este mundo en la mitad de la pandemia del coronavirus es aquellos que le crean a Él y se dejen usar para ser ellos la carne de ese cuidado que Dios quiere tener hacia otras personas. Sabes que pensaba también en eso que estuvimos trabajando desde el equipo Bartimeo hace un tiempo sobre la iglesia como hospital de campaña. O sea, sabes, como que me parece que ahorita toma una gran fuerza esa imagen del Papa Francisco, y creo que un poco también lo que critica Antonio, Monseñor Antonio, es ¿por qué nos olvidamos también de esa imagen? O sea, nos volvimos a la imagen preconciliar de la iglesia como madre y maestra de estos pocos ignorantes. Y bueno, está la imagen del Papa que también nos invita a hacer, hey, la iglesia es un hospital de campaña y estamos en ese momento en el que podemos hacernos las preguntas para poder, sí, rodear esa situación, ¿no? Por ejemplo, y aprovecho que preguntan aquí, fíjate que el cardenal Mateo Zuppi le hicieron una entrevista en Religión Digital y dice lo siguiente de la iglesia que me parece fundamental. Fue hace un tiempo en la entrevista, pero creo que hoy toma una fuerza increíble, porque él dice que la iglesia no se explica, se vive. Se vive con oración, con cercanía, proximidad, viviendo el evangelio, y no un evangelio reducido a moral, sino un encuentro que sea vida, como tiene que ser el evangelio que habla al corazón. Es decir, volvemos a esa idea de iglesia de, si quieres una institución, ya la tienes, pero la iglesia es la pequeña comunidad y por eso no se explica, sino que se vive y se vive desde el evangelio, desde la cercanía, desde estar ahí para el otro, ¿no? Es un poco la idea de Mateo Zuppi en esta entrevista. Es que no olvides que en esta distopía del desierto, del éxodo, ¿sí? Los que salen caminando no son un pueblo de creyentes, son un pueblo de esclavos, ¿sí? A los que Moisés y Aarón van a hacer su mejor esfuerzo para lograr que, para lograr presentarles a ese Dios que los ha liberado, ¿sí? Pero no son un pueblo de creyentes, es la gente llevada, punto, es la gente llevada. El cristiano llevado es estar mal, ¿sí?
Eh, entonces, el desierto lo atraviesan los llevados. Están buscando cómo salir de una situación complicada. Y nosotros no podemos pensar que la voz de Dios, sería tontísimo pensar que la voz de Dios hoy en día es para los creyentes. No, la voz de Dios no es para los creyentes, la voz de Dios es para toda la gente que está pasando un momento muy y que está atravesando una noche, que está con incertidumbre, con temor, con aburrimiento, con ansiedad, todas estas cosas que deben pasar en la cuarentena. ¿Y qué cuerdas van a pronunciar esto? Pues las tuyas, las mías, las de la gente que está mirando, las de los grandes teólogos, las de los... Y entonces, si las cuerdas van a estar ocupadas en lo que tú estás diciendo, en preguntas morales, en preguntas hipotéticas, en preguntas que solo nos interesan una hora al domingo, pues estamos llevados, porque que la voz de Dios va a quedar sin ser pronunciada para tantos, ¿no? No era una voz para los creyentes. Dios no le habla a Moisés para Moisés y a Aarón. Y reúnanse con María, los tres hagan un grupo de oración en la tienda del encuentro y Dios los bendiga. No, era para todo el mundo. Entonces estábamos en una situación compleja, ¿no? Y nosotros estamos así, estamos no solamente nosotros asumiendo situaciones muy difíciles, eh, sino reconociendo que no, que somos una humanidad muerta de susto, ¿sí? Porque, y necesitamos eso, ¿no? Una luz arroje la posibilidad de seguir hacia adelante. Me haces pensar incluso en aquella idea del Papa Francisco que lo expone en Evangelii Gaudium cuando dice, dejemos de responder preguntas que nadie se está haciendo. O sea, muchas veces nuestra evangelización es responder a un montón de preguntas que la gente en la vida real, en concreto, no se está haciendo. Ahí perdemos la oportunidad de ser esa voz de Dios también en medio de las realidades que estamos viviendo, ¿no? Era un poco la tercera pregunta que planteaba sobre qué decir y qué callar en el desierto, ¿no? Claro, claro, porque si la guía, si la orientación, mejor dicho, si yo tengo fe, si yo creo en Dios, si yo creo en el Señor y creo que el Señor es luz en medio de todo esto, sin importar cómo vaya a terminar la situación para mí, sí, es como parte de, sí, hay una fe como medio triunfalista, pero también muy individualista en eso, ¿no? Eh, Me da mucha risa, yo le decía a un amigo hoy, me da mucha risa porque todos los que hablan con entusiasmo y con optimismo, que es una cosa necesaria y chévere, te incluyen en el futuro posible de ese, ¿no? Vamos a salir de esta, cuando nos volvamos a encontrar, no sé si yo voy a estar, no tengo ni idea. Sí, es probable que no sé. Me gustaría estar, pero no. ¿Sí? Lo que sí tengo claro es que el Señor dirige la historia y que el Señor consuela en medio de la debilidad y que el Señor es capaz, si nosotros le damos sentido a toda esta situación, de purificar nuestra vida de tanta tontería que nos ha llevado a situaciones tan injustas como la que estamos viviendo. Porque la mitad de la tragedia es la pandemia. La otra mitad es el mundo injusto que vivimos. Entonces, tú lo has dicho, fantásticos. Nuestro discurso en este instante, vamos a hacer una luz de lo que ilumina. Es una serie de detallitos minuciosos y casuísticos que solo le interesan a un reducido grupo de gente de iglesia. Es mejor apagar todos los celulares, todas las transmisiones y quedarnos callados. ¿Sí? Ya. Incluyendo esta. Pero, claro, pero si nosotros logramos cocinar, amasar juntos como hermanos un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de prudencia también, y un mensaje de denuncia también de todo esto injusto que nos está sometiendo a la desigualdad en la que solamente algunos tienen la oportunidad de curarse porque todo lo que tenían que invertirse en salud se ha invertido en yates de políticos corruptos.
pues si hacemos esa tarea, probablemente cualquiera que sea el futuro posible y quienes lleguen a él, eh, van a estar más cerca de la utopía, de la tierra prometida, ¿sí? Que de Egipto. ¿Mm? Entonces, ese es el gran dilema sobre qué decir y qué callar, ¿no? Eh, Me parece que el criterio que tú pones que tiene que ver con esa visión del Papa nos llega no es un gran criterio, ¿sí? Esto se lo está preguntando a alguien en términos de vida o muerte, o sí, claro, no diría, no, pero es que qué más vida que la salvación de las almas. No, 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 estamos hablando de gente que está en hospitales, sí, que el corazón se lo están midiendo, está todavía la respiración. Bueno, estamos hablando de esa vida, sí, que es la que conocemos realmente, ¿verdad? Eh, lo que vamos a decir aporta a esa vida, aporta a las dudas, a la incertidumbre, a las familias en sus casas, ¿verdad? Porque el imaginario católico a veces es súper ingenuo, brother, es súper ingenuo. O sea, las familias católicas son un señor, una señora, con un niño y una niña sentados alrededor de una vela rezando el rosario, ¿sí? Pero esas familias son una de cada 35, porque en este instante la cuarentena es madre soltera, la abuelita que cuida al niño, ¿sí? Las personas que venden informalmente, que no tienen nada que comer en este instante, que no están produciendo, los alcohólicos en familia, dándole al trago y luego causan problemas, las riñas familiares, los ataques a la mujer, la violencia contra la mujer. Esto es lo que está pasando en la cuarentena. Esas son las familias reales. Los abusos entre esas familias que son 9 personas en una casita tan pequeña como este cuarto, y ahí vive el abuelo, el tío, la tía, y hay abuso sexual todo el tiempo de los menores. Eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces nuestra percepción y nuestra invitación, brother, no puede ser tan ingenua, no puede ser no puede ser tan ñoña, ¿sí? Tenemos que ir a lo real, tenemos que ir a lo real del sufrimiento de gente que no tiene ni idea cómo sobrevivir, eh, a los que les da una alegría enorme que el papá se vaya a la casa a trabajar, porque es el único rato en el que no hay gritos en la casa. Y ahora este man está todo el tiempo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas podemos dar? ¿Qué tipo de consuelo, pero también de auxilio podemos hacer a esas familias reales que en tiempos como este eh, viven momentos para los que, volvemos a decirlo por quinta vez, nadie estaba preparado? Y yo creo que en esa dirección también evitar las recetas, ¿no? Evitar el decir, bueno, esto es paso uno, paso dos y paso tres y con esto resuelves estos temas, ¿no? Yo creo que ahí toca mucho de acompañar, mucho de escuchar, o sea, mucho de estar ahí con la gente, porque si no, esto también se nos vuelve un recetario de cómo evangelizar, de cómo salir de esa situación cuando cada caso es cada caso. Y por eso también Francisco ha dicho un montón de veces que no se pueden aplicar leyes universales, ni dogmas universales, ni doctrinas universales, porque incluso en la misma ciudad, en la misma casa, en la misma parroquia, en la misma comunidad hay gente súper distinta y por lo tanto habría que tomarnos el tiempo para discernir y pensar bien esto. Y por eso me parece, volviendo a nuestro punto inicial de esta conversación, el silencio, brother, o sea, el callarnos un rato porque no sabemos, porque bueno, nos juntamos Beto, yo, Fer, Pacho, un poco de gente para dar algunas luces e ideas, pero no sabemos tampoco. No hablamos desde, o sea, estas conversaciones no son desde, mira, tenemos la respuesta, tenemos la certeza, estamos bien. No, estamos desde el miedo también, desde la incertidumbre, desde el no saber esto para dónde va, tú eres independiente, yo también, la parte económica, es decir, también es cierto que eso está ahí, no podemos ocultarlo y no pretendemos que esto sea un podio para dar recetas en lo absoluto, o sea, por ahí por ahí no iría, me parece a mí el Yo discernimiento creo de las que comunidades y de la iglesia para coger cosas. sí, yo creo que en eso, claro, no es una receta, es un camino, ¿sí? Yo creo que el camino está trazado como siempre, por Jesús en una expresión muy sencilla que es hacerse prójimo, ¿no? Eh, ¿Quién fue prójimo del otro? Pregunta de la palabra del buen samaritano.
Y en esa parábola yo creo que está la clave de ese camino, ¿no? Eh, Solamente en la aproximación el tipo sabe lo que tiene que hacer. El samaritano no es alguien que mira, analiza la situación y dice, ok, voy a cogerlo, lo voy a levantar, lo voy a montar en mi carro, lo voy a llevarlo. No, es el que se acerca y dice, uy, está herido, venga, vamos a limpiar. Uy, este man no se puede parar, venga, lo vamos a subir. No, pero no lo puedo llevar para la casa, está muy mal, venga, lo llevamos a un hospital. Es decir, cada paso de aproximación es el que te permite saber qué hay que hacer. Y ese es uno de los grandes retos en este instante, que el, digamos que la distancia que tenemos que tener para cuidarnos, ¿sí? El quedarnos en nuestras casas, el no abrazarnos con la gente si las vemos en la calle, bueno, ya no estamos viendo a nadie en la calle, eh, el evitar los besos en familia, el evitar una cantidad de cosas, el que si alguien va a la tienda, llegue y no hable con nadie, sino que vaya a bañarse y lave la ropa y todas estas cosas, ¿verdad? Eh, es un reto precioso para inventarnos otras maneras de aproximarnos, porque el camino para saber qué decir, qué hacer y qué callar es la aproximación. Es aproximarse, es, es reducir la distancia con el otro y que en ese hacernos prójimos sea posible decir, bueno, yo tengo una palabra o tengo una libra de arroz o tengo la posibilidad de que hagas una llamada o tengo un libro que te puedo prestar o tengo esta película que te puedo recomendar o tengo silencio para sentarme contigo a 2 metros de distancia y quedarnos callados 2 horas porque ni tú sabes qué hacer ni yo sé qué hacer, pero no lo hagamos juntos, ¿sí? Y creo que esa, sin recetas, ¿cuál es el camino para saber qué hacer? Bueno, reducir la distancia, ¿sí? No será una distancia espacial, pero sí una distancia existencial. Las distancias existenciales en este instante nos harían muchísimo, muchísimo daño. Tenemos que reducirlas completamente. Creo que si la pregunta es, bueno, ¿qué decir y qué callar en el desierto? ¿Qué hacer y qué dejar de hacer en el desierto? En este desierto que estamos viviendo, en este desierto en el que tenemos la oportunidad de convertir todo lo que nos está pasando, ¿sí? Pues la respuesta es, si te aproximas y reduces la distancia existencial con los otros, ya que no puedes reducir la distancia física, vas a saber quién necesita una palabra, quién necesita compañía, quién necesita tranquilidad, quién necesita que dejes de molestar con lo que siempre molestas. Eh, y vamos a encontrar un poco qué hacer. Yo creo que perderle el miedo también a las preguntas, ¿no? A preguntar cómo estás de verdad, o sea, qué necesitas, o sea, desde ahí también parte una clave para poder reducir esta distancia existencial, ¿no? Dejar de responder, no, todo bien, aquí vamos, y empezar a decir, no, estoy cansado, estoy agotado, estoy desesperado, estoy ansioso, llevo 7 días y ya no sé qué más hacer, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi mamá. O sea, también empezar a ser sinceros y transparentes, ¿no? Porque a veces detrás de la máscara de la fe se intenta mostrar, no, estamos bien, en Dios estamos fuertes, estamos aquí bien, confiando en Él, sí, pero confiar en Él también significa estar cagado del susto y no tener ni idea por dónde va esto. O sea, también un poco de preguntarse cómo estamos de verdad y un poco de sinceridad cuando lo planteamos, ¿no? Sí, total. La cultura de muchos grupos de oración es un antídoto contra la sinceridad en lo emocional y contra la sinceridad particularmente en los momentos de crisis. Eh, y es imperativo en este instante romper con eso. Y si nos vamos de nuevo al Papa, proponer la cultura del encuentro. Y el encuentro es como estás tú, no como deberías estar, porque si tú tienes fe, tienes que estar bien. No, 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 cállate, estoy mal, o estoy asustado, o estoy triste, o no sé qué hacer con mi papá que no quiere quedarse en la casa. O sea, es decir, es lograr vencer el prejuicio de que ser creyente significa ser invulnerable. Porque si algo tiene el desierto,
es que como nos despoja de cosas y nos intenta poner todo en orden, nos deja claritas nuestras fortalezas, nuestras convicciones, nuestras dudas, nuestras debilidades, las cosas en las que somos brillantes y las cosas en las que somos totalmente ridículos. ¿Sí? Y esa oportunidad es invaluable en términos de cuaresma y en términos de desierto. Es invaluable. ¿Mm? Porque además el desierto hace lo mismo con Dios. ¿Sí? Nos muestra cómo nuestra idea de Dios a veces es ridícula y cómo la esencia de Dios a veces es genial y es fantástica. Nos muestra cómo a veces nuestra fe en Él tiene una vulnerabilidad, pero Él tiene fuerza, o sea, nos muestra, es una radiografía fantástica, ¿no? Estos momentos, si nosotros logramos, insisto, darle ese significado de permitir el desierto cumplir su propósito, ¿sí? Que ahí vendría la cuarta y última pregunta, y es, bueno, ¿cuál puede ser el propósito del desierto? ¿Mm? A mí a mí me impresiona muchísimo la idea de la alianza en ese sentido, porque volvemos al tema bíblico, ¿no? La metáfora del desierto y la metáfora del 40, sean años, sean días, etcétera, eh, es usada por la Biblia de una manera maravillosa para acercar a la idea de la alianza, ¿sí? A la idea de yo puedo tener una amistad con Dios y alrededor de esa amistad con Dios orientar mi vida, organizarla, eh, eh, que la cercanía con Dios me dé luces para ver qué puedo hacer, ¿no? Y en Israel sucede entonces un doble movimiento, que es lo que hemos hablado al plan. En Israel sucede un doble movimiento con la idea del desierto y con la idea de la tierra. Uno, importantísimo, importantísimo, salir de Egipto. ¿Sí? Salir de Egipto, eso es fundamental. Hay que salir de Egipto. Egipto es caótico, porque Egipto es desastroso, porque Egipto es Esto, y mirarlo desde otros ojos, ¿no? Mirarlo desde la realidad humana, de que son fugitivos, de que pasan de ser esclavos a ser pueblo de Dios, y que eso implica una conversión grandísima, de no volverse otro Egipto, de que incluso empiezan a anunciar y a ser un pueblo que intenta entre ellos mismos vivir la libertad también, y que eso implica también un proceso grandísimo de conversión, porque la libertad no es fácil. Y por ahí va la reflexión, querido. Yo creo que hemos abordado bastante bien las preguntas y, bueno, te agradezco por este espacio. Si quieres decir un último mensajito para despedirnos, porque ya nos está comiendo el no, tiempo. ánimo a Y si todos, no, valentía, ánimo y valentía, mucha realidad, pero mucha valentía. Y que el Señor nos inspire a atravesar este momento con mucha valentía. pues nada, Beto, gracias. Ya hemos conversado con Esther, ayer conversamos con Fernando, hoy con el gran amigo maestro sensei Beto Vargas. Mañana vamos a conversar con Pacho Bermeo también en torno a la experiencia del desierto. Y ya que está por ahí Pacho, nos vemos mañana a las 7 de la noche, hora Colombia, y el viernes conversaremos un ratico con Ana Bolívar y cantaremos también con ella para orar, para que el Señor nos ilumine también, dejar que Él nos hable, que Él sea la palabra, no la No la nuestra. dejen que cante, pasará. Eso va a pasar. Bueno, hasta luego, Beto. Gracias por todo, brother. Chao a Guarda. todos.